Hoy estamos hablando de una vida balanceada y exitosa, trabajo y descanso. ¿Cuántos quieren una vida balanceada y exitosa? ¿Verdad que sí? Hay un texto que a mí me llamó mucho la atención en el libro de Marcos, capítulo 6, donde Jesús le dijo a sus discípulos: vengan ustedes aparte conmigo a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían oportunidad para comer. En medio del ajetreo, del trabajo, de la necesidad de la gente, de oración, de alimentar a los demás, de orar por los enfermos, de enseñanzas, Jesús invitó a sus discípulos a ir con él. Vengan conmigo a un lugar aparte, a un lugar desierto, a un lugar fuera del bullicio, fuera de la multitud, fuera del deber, fuera del trabajo. Y su llamado fue: vayamos solos. Busqué muchas versiones y es interesante cómo las versiones van aclarando el significado de este texto. Vayamos solos, es decir, vayamos sin la multitud. Vamos a apartarnos sin la gente. Vayamos a un lugar solitario, a un lugar desierto, a un lugar tranquilo. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús les hizo esta invitación a sus discípulos? El texto nos da la respuesta. Dice: porque eran muchos, había gran cantidad de personas que iban y venían, aún que ni aún tenían lugar o tenían tiempo para comer. Jesús y los discípulos estaban rodeados de personas con muchas necesidades, que iban y venían a traer sus necesidades, a pedir por una sanidad, a pedir quizás por un familiar enfermo, a pedir por una situación específica, a buscar salvación, a buscar ayuda. La demanda era muy alta. Probablemente los discípulos estaban llegando a un punto de fundirse, de quemarse. Probablemente su sierra para cortar el árbol ya estaba bota. Ni aún tenían tiempo, ni espacio, no tenían lugar para comer. Muy probablemente que ya debían tener hambre, se les había pasado la hora de comer y la demanda era tan alta que ni siquiera les daba tiempo para comer y no había espacio con tanta gente necesitada a su alrededor. Por otro lado, esta pregunta tiene otra respuesta. ¿Qué motivó a Jesús a hacerle esta invitación? Es verdad que sí, que había mucha gente, mucha demanda, mucho ruido, pero también yo veo aquí un especial cuidado de Jesús por sus discípulos, una especial compasión, un especial amor, donde Jesús no quiere que nosotros trabajemos como burros hasta desgastarnos, hasta botar el forro, sino que Él tiene cuidado de nosotros. Dice el apóstol Pedro luego en su primera epístola 5:7: echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La Biblia compara esta relación de Dios con nosotros como una gallina que cuida a sus polluelos, como una madre que cuida a su bebé. Así Dios cuida de nosotros. Dios se interesa en nuestro bienestar.
Dios se interesa en nuestra salud física, emocional y espiritual. Es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios que nosotros vivamos, que experimentemos la vida abundante, la vida plena, una vida con disfrute, con gozo, con desafíos, como siempre decimos, con dificultades, con problemas, claro que sí, pero que disfrutemos la vida manteniendo un sano equilibrio en todo lo que hacemos. A veces nosotros sentimos como si el trabajo nos diera valor, nos da cierta importancia. Y el hecho de nosotros decir que estamos muy ocupados nos da ese sentido de importancia, que ni aún tengo tiempo ni aún para comer, que no tengo tiempo ni aún para compartir con los amigos ni con la familia. En este pasaje yo veo que hay dos escenarios. El primer escenario es el escenario donde hay mucha gente, muchas necesidades. Dios está usando a los discípulos para predicar, para sanar, para libertar, para enseñar a los demás. Los discípulos están acompañando a la gente en su dolor. Los discípulos están mostrando misericordia y amor, cuidado por la gente. En este primer escenario hay no solamente mucha gente, sino que hay mucho ruido, muchas personas, me imagino yo, hablando, muchas personas quizás compartiendo sus testimonios de lo que han recibido de Jesús. Y tú no sabes que yo tenía una mano seca y la mano se me sanó por completo. Y otro, yo tenía una lepra y se me quitó. Y yo tenía un dolor de cabeza y se fue. Y yo era paralítico y me paré. Y quizás había allí un gran ruido, un bullicio, la gente hablando y compartiendo, y otros yendo donde Jesús y los discípulos para que oraran por ellos. Era un movimiento constante. Dice la Biblia que muchos iban y venían, mucho trabajo para los discípulos, y orando por uno y orando por el otro, y dándole una palabra a uno, dándole una palabra al otro. Muchas demandas de la gente. Me imagino yo a la misma vez, no, a mí, sáname a mí, yo tengo esto, y yo tengo un hijo allá enfermo en la casa, y yo tengo aquella cosa, muchas demandas de la gente. Y estaban los discípulos tan ajetreados que ni aún tenían tiempo para comer, gastándose en el reino. Todo esto era maravilloso, era parte de lo que es el equilibrio que Dios quiere para nosotros: un trabajo, un servicio, amor a la gente. El segundo escenario es cuando Jesús los llama a un lugar aparte. Ya no iban a estar con la gente, sino iban a estar con Jesús. Iban a un lugar solitario, un lugar sin gente. Dos escenarios. Iban a ir a un lugar de reposo, un lugar sin demandas de trabajo. Era tiempo en ese otro lugar para reponer las energías. Era tiempo no para atender a la gente, sino para atender de sí mismos. Era un lugar sin ruidos, sin bullicio, sin demandas, y donde ahora ellos iban a alimentar su cuerpo, pero también iban a alimentar su alma, la paz en las emociones, y además iban a alimentar su espíritu al estar con Jesús, al escuchar a Jesús y al estar a solas con Jesús. Son dos escenarios. Uno se pregunta, ¿era malo lo que ellos estaban haciendo primero? No, claro que no. Ese es el trabajo, ese es el servicio. ¿Es malo lo que tú haces, trabajar, estudiar? No, eso no es malo. Claro que no. Donde tú estás, Dios te ha colocado.
y tú estás sirviendo, tú te estás preparando, tú estás haciendo tu carrera universitaria o estás haciendo un diplomado, una maestría, un doctorado, estás trabajando en tal lugar, en otro lugar, estás en la lucha por la vida. Eso te ayuda a alimentarte a ti mismo, sostenerte, quizás también ayudar a tu familia. Eso es bueno y Dios nos ha colocado en el mundo, donde quiera que nosotros estemos, con los talentos, con los dones que Él nos ha dado, ahí nosotros somos luz. Yo me pregunto, ¿estaban los discípulos de Jesús desbalanceados? Yo no puedo afirmar que estaban desbalanceados, pero me parece que estaban llegando a un límite. Y Jesús fue sensible a ese límite. Estaban trabajando mucho, que ni aún tenían tiempo para comer, y Jesús vio eso. Y yo creo que este mensaje es un llamado de atención para algunos de nosotros. Quizás no para todos, incluso es probable que haya algunos que ni siquiera estén trabajando, que ni siquiera estén estudiando y están tranquilos en el hogar y tienen todo el tiempo disponible. Pero hay algunos que probablemente en este punto, el día de hoy, están cercanos a quemarse emocionalmente y aún espiritualmente. Y sabes una cosa, Dios nos ama mucho, Dios te ama mucho. Dios tiene un plan contigo y Dios cuida de ti. Y por eso yo creo que Dios ha traído esta palabra para ti. No para que dejes el trabajo y te dediques por completo al Señor. No, no es eso lo que Dios quiere. Estamos hablando de una vida balanceada. El éxito está en este balance. Dios quiere verte sano. Dios quiere verte disfrutando la vida abundante, con los desafíos, con las luchas, como siempre decimos. Y generalmente nosotros sabemos trabajar duro, sabemos botar el forro, fajarnos. Muchos somos incansables, que si nos dejan trabajando, miren, nosotros amanecemos y seguimos al otro día y al otro día y al otro día y al otro día. Somos incansables. Que quizás no necesitamos muchas enseñanzas acerca del trabajo, de la acción, pero sí necesitamos un poco más de enseñanza sobre el descanso, el reposo y buscar la otra cara de la moneda. Buscar ese tiempo para reponer las energías, gozando aún del reposo, gozando del descanso, porque ustedes saben, como he dicho antes, que hay personas que no saben gozar del reposo, que cuando están descansando se sienten culpables, porque se han vuelto adictos a la adrenalina. Están en un correr constante y si no están en un movimiento constante, piensan que están perdiendo el tiempo. Y aún si salen con la familia o con el cónyuge, con amigos, están chequeando su celular o su dispositivo, cosas del trabajo y respondiendo cosas y haciendo cosas, como eso a veces les da un sentido de importancia. Pero también ustedes saben que en los últimos años se ha acuñado la palabra trabajólico, personas adictas al trabajo, y quizás más que adictas al trabajo, adictas a la adrenalina, a ese impulso que uno siente cuando uno está bajo presión. Pero en el reposo, que dice la Biblia que aún Dios reposó, después que hizo toda su obra, todo el mundo, creó todas las cosas, dice que reposó. Y era un reposo no de cansancio, era un reposo de mirar lo creado y deleitarse en lo que había hecho. Y vio Dios que era bueno y bueno en gran manera. ¿Tenemos que elegir entre una cosa o la otra? Claro que no. Entre trabajo y descanso, no. Entre Marta y María, no. No hay que elegir entre una cosa o la otra. Podemos tener una cosa y la otra. El punto es buscar el balance.
Probablemente para algunos ahora, si no hacen un alto, van a explotar. Y esto lo digo muy en serio porque yo atravesé en el año 1998 por una situación parecida. Y de ahí aprendí para siempre. La iglesia había iniciado el proceso de células, algunos de ustedes conocen la historia, y estábamos creciendo vertiginosamente. Y el crecimiento, la multiplicación, las células nos sobrepasó. Yo no estaba preparado, ni nuestros líderes, de ninguna manera estábamos preparados. Ni en nuestro liderazgo, ni en el trabajo, ni en el administrativo, en nada. Y esto nos sobrepasó. Yo me acuerdo que yo me llegué a reunir un par de veces con algunos de los líderes y les dije, miren, yo siento que yo voy como en una montaña hacia abajo, en un derricadero, y que voy y que no puedo parar y voy para allá abajo y me voy a estrellar. Y me acuerdo que mi querido amigo que partió con el Señor, Pedro Sabes, un excelente terapeuta, fue mi terapeuta en aquel tiempo, me dijo, Rafael, si tú no paras, te vas a morir. Simple y llanamente eso, te vas a morir. Y habló conmigo de corazón a corazón. Y tomamos la decisión, juntamente con mi familia, con Rocío y mi esposa. Nuestros hijos estaban bastante pequeños, ¿verdad? Estamos hablando de 22 años atrás. De irme por 3 meses a los Estados Unidos a compartir un tiempo allá con una familia que conocíamos bien, nuestra hermana Stephanie, su esposo David, sus hijos. Y ahí ellos me prepararon un lugar en el sótano muy lindo, muy acogedor, donde yo comencé a tratar de buscar a Dios, pero estaba tan y tan y tan seco que yo no me conectaba con Dios. Seco, 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 seco. Yo decía que en esos tiempos yo vivía como en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, yo estaba abajo en la congregación y estaba seco, sin vida. Cuando subía al púlpito, ministraba tocando o predicando y yo sentía que Dios me llenaba. Como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo iba, venía, se iba. Así vivía yo en ese tiempo. Súper seco. Pues cuando llegué allá, salí a diferentes lugares, lagos, bosques. Era un tiempo de frío. Y yo salía a buscar a Dios solito en esos montes. Señor, ¿dónde tú estás? Señor, ¿dónde tú estás? Y era como si estuviera muerto internamente. Muerto adentro. Y yo comencé a cuestionar. Yo dije, pero bueno, ¿por qué yo soy pastor? Yo estoy tan apagado, estoy tan seco, que yo voy a dejar el pastorado. Yo voy a dejar todo. Pero pensé, ¿y qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir los hermanos? ¿Qué van a decir mis amigos pastores? Porque nadie va a entender que yo estoy dejando el pastorado porque me quemé trabajando en la obra del Señor. Nadie va a creer eso. Me van a decir, o eso fue que tú te fuiste con una mujer, o que tienes un amante, o que quieres que sé yo cuánto. Me van a acusar de pecado. Pero estaba meditando en esto. No puedo seguir, tengo que ser honesto conmigo mismo. Iba a diferentes iglesias, la gente oraba por mí, me imponía las manos. Stephanie me llevaba, su esposo David, íbamos aquí, íbamos allá, y me imponía las manos y oraban y hablaban en lenguas. Hacían todos los saltos pentecostales, lo hacían para que yo recibiera algo de vida. Y yo estaba súper seco. Donde yo estaba en mi habitación tenía una guitarra, tenía un piano, pero eso estaba ahí arrumbado. Sin vida, sin Dios, sin esperanza. Yo seguía orando, seguía buscando, sin sentir nada. Me acuerdo que vi un salmo que decía, estoy ronco de clamar, ¿dónde tú estás, Dios? Porque estaba seco. Y en un momento dije, pero bueno, esto del cristianismo como que no es verdad.
Porque la paz que la gente dice que siente, yo no la siento. El gozo, yo no lo siento. Esto, yo no lo siento. Yo no lo siento. Yo tengo que abandonar esto. Yo tengo que abandonar el cristianismo. Estoy hablando de mí, hermanos. Tengo que abandonar esto. Pero ¿cómo le explico yo a los demás esto? Me cruzó por la mente, pero ¿y la persona de Jesús? ¿Qué hago con la persona de Jesús? Porque eso es incuestionable. ¿Qué hago con la palabra de Dios? Pero eso como que no conecta con la realidad que yo estoy viviendo. ¿Qué hago? Y me sigo deslizando, deslizando, deslizando. Seco, frío, muerto. Y en un momento siento comenzar un ayuno de 7 días. Nunca en mi vida yo había ayunado 7 días. Nunca, nunca en mi vida. Como que tuve ese sentir de ayunar por 7 días. Cuando comencé a ayunar, el mismo día, el primer día que comencé a ayunar, de una manera milagrosa, los cielos se abrieron. Pero de una manera milagrosa. De una manera milagrosa comencé a leer precisamente el Evangelio de Marcos y las letras me chocaban como, wow, pero esto es nuevo. Yo vi a un Jesús humano lleno del poder del Espíritu Santo. Era Dios, claro que sí, pero que como humano lleno del poder del Espíritu Santo nos vino a mostrar cómo se vive la vida plena con el poder del Espíritu Santo. Y yo comenzaba a leer la Biblia y era como si yo no pudiera dejarla, como si no pudiera terminarla. Y me acuerdo que a veces eran ya las 10 de la noche y yo decía, bueno, quiero leer algo de la Biblia, pero ni siquiera me atrevo a abrirla, porque si la abro, todo lo que va a salir de ahí es tanto que con este sueño que yo tengo, sé que me voy a pasar 1, 2 horas ahí. La Biblia cobró vida. Comencé a sentarme en el piano, a coger la guitarra, a componer coritos, componer canciones. Algunas las hemos cantado y otras tantas nunca las hemos cantado. Están ahí para el Señor. Y cada día fue un día de una experiencia con el Señor diferente. En ese tiempo el Señor me conectó con una iglesia americana. Yo sin saber inglés, pero ahí fue donde Dios me llevó y donde Dios me ministró, donde Dios obró. Y cuando vine de los Estados Unidos al final de esos 3 meses, vine totalmente renovado y le agradecí por siempre a mi hermano Pedro Savage, que me recomendó salir de una manera brusca, salir de una manera sin mucha planificación del país, porque según su pronóstico, para esta fecha obviamente yo no hubiera estado vivo, o no hubiera estado en la fe, no sé qué hubiera sido de mí. Por eso quizás hay algunas personas que en este punto están cerca quizás de colapsar, y Dios te está llamando para que hagas un alto en tu vida, teniendo el balance entre trabajo y descanso. Y cuando digo descanso, no me refiero a estar sentado en la casa el día entero pasando canales de televisión. A veces cuando uno hace eso, eso cansa más. Pero un descanso con propósito, pasando un tiempo aparte con Dios, con tu cónyuge, con tu familia, pasando un tiempo con los amigos, un tiempo de diversión, un tiempo para reír. A propósito, ¿cuánto tiempo hace que tú no te ríes así como del estómago, de las tripas? ¿Cuánto tiempo hace que no te ríes? Que a veces estamos tan serios, estamos tan envueltos en los problemas de la vida. Yo digo que a veces es necesario buscar películas sanas, pero películas bien graciosas, de esas que te hacen reír, o comenzar a leer de esos chistes sanos también, porque hay muchos chistes que no son sanos,
que te hagan reír. Uno necesita reírse. A veces estamos tan saturados de malas noticias y la política y la economía y la pandemia y como que todos vivimos tensos. Me imagino que tú sabes que estar sometido a un estrés constante enferma el organismo, afecta las emociones, afecta tu estado de ánimo y aún la productividad en el trabajo. En el descanso real se renuevan las fuerzas, cobramos ánimo, hay gozo, hay paz, hay más visión, hay esperanzas. El agotamiento, el trabajar sin descanso nos quema, nos saca de circulación en un momento dado. Incluso hace que el humor de uno cambie, que uno se ponga medio agrio, aún con los más cercanos que tú amas más y que te aman más, tu familia, tus amigos. Las relaciones con los demás se afectan. Y yo veo que estamos viviendo en un mundo sumamente agitado, muy convulsionado, muy ocupado, lleno de trabajo, de compromiso, de estudios, actividades que nos arropan. Parece como si viviéramos en un estrés constante. Me gustó este artículo, un artículo médico que habla sobre el estrés. No es un artículo cristiano. Dice que tu cuerpo está preparado para reaccionar ante el estrés de manera tal que te proteja contra las amenazas de los depredadores y otros agresores. El cuerpo está preparado para responder. Sin duda, tú te enfrentas a múltiples exigencias cada día que tienen que ver con el trabajo, los estudios, las cuentas, la familia, la casa. Tu cuerpo trata estas molestias cotidianas como amenazas. Cuando te encuentras con una amenaza percibida, por ejemplo, tú andas caminando y te sale un perro bravo por ahí. Cuando tú te encuentras con una amenaza así, dice, tu hipotálamo, una pequeña región en la base de tu cerebro, activa un sistema de alarma en tu cuerpo. A través de una combinación de señales nerviosas y hormonales, este sistema incita a las glándulas suprarrenales ubicadas encima de los riñones a liberar una oleada de hormonas, entre ellas la adrenalina y el cortisol. La adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, eleva la presión arterial y aumenta los suministros de energía. El cortisol, la principal hormona del estrés, aumenta los azúcares, la glucosa, en el torrente sanguíneo, mejora el uso de glucosa en el cerebro y aumenta la disponibilidad de sustancias que reparan los tejidos. O sea, cuando hay una amenaza, qué bueno que tu cuerpo de manera natural responde con un bombeo a través del sistema de alarma que tiene, con la adrenalina y con el cortisol. El cortisol también reduce las funciones que serían no esenciales o perjudiciales en una situación de lucha o de huida. Las reduce, altera la respuesta del sistema inmunológico y suprime el sistema digestivo, el sistema reproductor y los procesos de crecimiento. Este complejo sistema de alarma natural también se comunica con las regiones del cerebro que controlan el estado de ánimo, la motivación y el miedo. Hasta ahora todo está bien, todo está correcto. Ahora, el sistema de respuesta al estrés, a una amenaza por parte del cuerpo, es autolimitante. Yo no conocía esta palabra. Es un término médico que se aplica a una enfermedad o afección que tiende a resolverse por sí misma. Es decir, que lo que estaba amenazando, cuando ya se fue, el cuerpo entonces vuelve a la normalidad. Una vez que una amenaza percibida ha pasado, los niveles hormonales regresan a la normalidad. Ya, el perro se fue, ya todo, ay, qué susto, qué miedo, pero ya todo va volviendo a la normalidad. A medida que bajan los niveles de adrenalina y cortisol, la frecuencia cardíaca y la presión arterial vuelven a los niveles iniciales y otros sistemas
reanudan sus actividades regulares. Los que se habían inhibido ahora arrancan normalmente. Pero cuando los factores estresantes, y esto es lo importante, están siempre presentes y te sientes constantemente atacado, esa reacción de pelear o huir permanece encendida. Si viene un perro y te ataca, tu cuerpo responde, pero ya el perro se va y tu cuerpo vuelve a la normalidad. Pero si tú te pasas el día entero que viene un perro aquí, otro perro allí, otro perro aquí, otro perro aquí, tu sistema de alarma se mantiene encendido constantemente y está produciendo cortisol, adrenalina y otras sustancias, inhibiendo lo que tiene que ver con el sistema digestivo, obrando en tu cerebro para las emociones. O sea, tú te mantienes encendido todo el tiempo. Por eso la activación a largo plazo del sistema de respuesta al estrés y la sobreexposición al cortisol y otras hormonas del estrés que actúan en consecuencia pueden interrumpir casi todos los procesos de tu cuerpo. Cuando tú mantienes el acelerador hasta el piso todo el tiempo y nunca para, algo le va a ocurrir a ese motor y a ese carro. Esto incrementa el riesgo de padecer muchos problemas de salud, tales como ansiedad, depresión, problemas digestivos, dolores de cabeza, diferentes tipos de cardiopatía, problemas del corazón, problemas de sueño, aumento de peso, deterioro de la memoria y la concentración, etc. Algunos aquí en este lugar, y probablemente algunos de los que nos están viendo, están al punto de un colapso o están en el inicio de un desbalance en su vida, y Dios nos está dando una llamada de atención para que equilibremos nuestras vidas, para que tengamos un balance saludable, porque nos estamos autodestruyendo y destruyendo a otros, destruyendo a la familia, destruyendo el matrimonio, destruyendo las relaciones de amistades, enfermándonos y viviendo una vida sin satisfacciones. Por eso estamos viendo una generación de personas cansadas, agotadas, drenadas, malhumoradas y muchas veces enfermas. Porque no hay tiempo para las cosas más importantes de la vida. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para los amigos, no hay tiempo para disfrutar de un pasatiempo, de una playa, del campo, de un juego de dominó, de una chercha. No hay tiempo para eso, para el disfrute y para el deleite. ¿Qué va a pasar con esta generación? ¿Qué va a pasar con la generación que nos sigue, que está mirando lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos? ¿Estamos pasando esta cultura, entre comillas, a la próxima generación? ¿Serán ellos también una generación de personas cansadas, agotadas, enfermas, sin relaciones, que solamente se sabe relacionar con cosas, con objetos y no con personas? Estamos cada vez más despersonalizados, viviendo de manera aislada, rodeados de mucha gente, pero en profunda soledad. Si seguimos este patrón, algunas personas de los que estamos aquí, de los que nos están viendo, ¿cómo estaremos en los próximos 5 años, 10 o 15 años? O quizás en el próximo mes o en el próximo año. Si no queremos terminar mal, con muchas enfermedades, nervios destrozados, debemos hacer un alto y redirigir nuestra vida, estableciendo un orden de prioridades y teniendo un balance en nuestras vidas. La vida balanceada y exitosa, trabajo y descanso. Cuando nos acercamos para estar con Dios, vamos a recibir dirección, nos hacemos sensibles a su voz, recibimos revelación,
conocemos sus planes, sus deseos, sus pensamientos, recibimos paz, nuevas energías, nuevas fuerzas. Cuando nos reunimos con nuestra familia, con amigos, disfrutamos, es como que nos vuelve la vida. Tomemos el ejemplo de Jesús. Jesús estaba sumamente ocupado cada día, sin embargo Jesús pasaba tiempo con el Padre. Vemos también a Abraham, a Moisés, que Dios los llama mi amigo Moisés, mi amigo Abraham. Veamos el ejemplo de Pablo, pasando tiempo en la presencia de Dios. Dios nos llama, no a que dejemos los trabajos, nos llama a que tengamos un balance en nuestras vidas. No es que nos sintamos mal porque estamos trabajando, estudiando, estamos ocupados. No, eso hay que hacerlo y Dios nos ha colocado ahí. Pero necesitamos un balance. Dios nos llama a pasar más tiempo con Él, a pasar más tiempo con nuestra familia, a pasar más tiempo con nuestros amigos. Como he dicho antes, nunca he escuchado a nadie en un lecho de muerte decir: caramba, yo debí trabajar más. Lamentándose: caramba, yo debí comprar más casas. Caramba, yo debí hacer más dinero, hacer más inversiones. No. En un lecho de muerte, la gente lamenta que no haya sacado más tiempo para Dios, más tiempo para la palabra, más tiempo para la familia, más tiempo para los amigos. En ese lecho de muerte, cuando uno está en el borde ya de pasar a la eternidad, las cosas más importantes, las prioridades emergen, vienen como del fondo del mar y suben a la superficie. Entonces no esperemos a estar en un lecho de muerte para lamentar la vida que hemos llevado. Dios quiere una vida maravillosa para ti, una vida bendecida, una vida plena, trabajando, descansando, estando con la gente, estando con Dios, sirviendo, haciendo las cosas que Él te ha llamado a hacer. ¿Estás quizás al borde de un colapso? Creo que Dios, algunos de nosotros, nos está haciendo un llamado de atención porque nos ama. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar,
donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Oh, quédate conmigo, no quiero volver atrás. No, no, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. El Señor te espera, el Señor te anhela. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No, Señor. No quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Sí, gloria a Dios. ¿Sabías tú que Dios te anhela? Que Dios es un ser relacional. Que aun cuando no existía nada, ese Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tenían comunión entre sí. Que a Dios le encanta la comunión, el compañerismo, la coinonía, y que Dios anhela estar contigo. No es que necesita, porque Dios no tiene necesidad de nada, pero anhela comunión con nosotros, anhela compañerismo con nosotros, anhela intimidad con nosotros. Dios nos anhela. Espera que nosotros saquemos un tiempo aparte para estar con Él. Dios se divierte, se goza cuando tú estás con tu familia, con tus amigos. Cuando tú te estás divirtiendo, Dios se goza. Y yo digo que a veces hay gente que no sabe disfrutar, y cuando está gozando dice: Dios mío, pero cuidado si algo malo me va a pasar. No, Dios se goza. Cuando tú te diviertes, Dios se goza. Cuando el Padre dijo: he aquí mi Hijo en quien tengo contentamiento, en quien yo me complazco, es porque había visto ya 30 años de la vida de Jesús, y todo lo que hacía, sea con su padrastro José, con su mamá María, en el taller de carpintería, hablando con los amigos, el Padre se complacía, se deleitaba. Dios se deleita cuando nos mira. Dios se deleita cuando nosotros estamos gozando, cuando nosotros estamos disfrutando o resolviendo un problema o trabajando. Dios se goza con todo lo que hacemos, porque Él nos ha dado los dones, los talentos, las habilidades. Cerremos nuestros ojos y oremos.
Dile: Señor, yo quiero tener comunión contigo. Señor, enséñame a descansar. Enséñame a disfrutar. Señor, enséñanos, como dijeron los discípulos, enséñanos a orar. Enséñanos, Señor. Enséñanos a disfrutar la vida. Enséñanos a entender que la vida no es solo trabajo, que la vida no es solo amargura, problema, política, noticias, pandemia, coronavirus, que la vida también tiene otras cosas. Claro que hay dificultades y hay de todo, pero la vida es otra cosa. Habla con el Señor. Dile: Señor, sintonízame contigo, Señor. Como cuando uno está buscando en un radio, uno está buscando en el televisor: Señor, sintonízame, ayúdame a poner el canal, la frecuencia tuya. Sintonízame, Señor. Dios está buscando adoradores. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando amigos. Que Él te llame como Moisés, como Abraham, mi amigo. Que pasamos tiempo juntos. Y no es un tiempo religioso, no es un tiempo orando todo el tiempo: Señor, y tú sabes, Padre nuestro. No. Podemos estar en silencio, podemos estar leyendo la Biblia, podemos estar tranquilos, podemos estar caminando, podemos estar en reposo. Es a veces como las parejas, los esposos no tienen que estar hablando todo el tiempo. O los amigos no tenemos que estar hablando todo el tiempo. Estamos ahí el uno con el otro. Nos hacemos compañía y disfrutamos de esa compañía. Señor, ayúdanos. Que las distracciones, las demandas, las necesidades de este mundo, ayúdanos, Señor. Que no nos impidan, Señor, disfrutar la vida, estar contigo, estar con la familia, con los amigos. Que no nos impidan la otra parte. Busquemos ese balance. Busquemos ese balance. Muchos somos excelentes trabajadores, pero necesitamos ir al otro lado también. Padre, bendice tu pueblo con reposo. Bendice tu pueblo con paz. Bendice tu pueblo con nuevas energías. Bendice tu pueblo con descanso. Bendice tu pueblo con comunión contigo. Aún todo lo que nos están viendo, Señor, crea esta hambre, esta sed en sus corazones. Esa llamada que tú nos haces, Señor, para estar contigo, para ir a la habitación, cerrar la puerta, estar solos. Y el Padre que ve en los secretos nos recompensará en público. O buscar un lugar aparte. El Señor nos anhela. El Señor te anhela. Anhela tu presencia. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Nosotros anhelamos la presencia de Dios, pero Dios anhela la presencia nuestra. Dios te anhela, Dios te anhela. Ven, Espíritu Santo, bendícenos, llénanos, Señor. Crea en nosotros esta hambre, esta sed por ti.